La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Capítulo 13 del libro de Hebreos. Y continuamos poniendo mucha atención a lo que nos dice el escritor de Hebreos. Un hombre con una revelación y un entendimiento muy profundo, ¿no?, en las Escrituras, que nos ha enseñado mucho. ¿Sí ha aprendido? Entonces vamos a ver cómo continuamos desde el versículo número 8. Lo último que vimos tiene que ver con el ejemplo del pastor, del líder, del ministro que está enseñándote. Ejemplo. Si es digno de imitar, muy bien, si no. El 8 dice, y es contundente, no se está apartando de lo que viene diciendo, no es otro tema. El 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Otra vez, conéctese con esto, por favor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén, ¿sí o no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos entender con este versículo? Hombre, nuestro Señor Jesucristo es el mismo en el aspecto de que Él nos sigue amando como nos ha amado siempre. ¿Ah? Sí, porque no podríamos decir de pronto que Él es el mismo en esencia, en naturaleza. No, en esencia sí, en naturaleza. Él ya no está en un cuerpo de carne aquí. Él no es el mismo en la función que vino a cumplir aquí en la tierra, no es el mismo. Ni tampoco es el mismo en el lugar donde Él se movió. Hay personas que se van a Israel a buscar dónde está la presencia del Señor. Y dicen que hay unos lugares con mucha unción y todo lo demás. La noticia para ellos es que Jesús ya no está allá. Le digo una cosa, hermano. Ponga como centro de su aprendizaje el hecho de conocer realmente qué es la gracia. Porque la iglesia en su gran mayoría no conocen la gracia. No la conocen. La gracia en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa es tergiversada. Y en Latinoamérica se mezcla la gracia con la ley. Se mezcla. Se lo voy a repetir, la gracia en Latinoamérica se mezcla con la ley. Y cuando la gente va a los lugares donde supuestamente estuvo el Señor Jesucristo, donde la historia dice que estuvo, y lo van a buscar allá y de pronto se llegan hasta el muro de los lamentos y dicen que sentí. ¿Sabe sin darse cuenta qué están diciendo ellos? Cuando dicen que sintieron la presencia de Dios allá, pero no la sienten en su habitación, cuando están a solas, cuando estamos aquí. ¿Sabe qué están diciendo ellos sin saberlo? Que Cristo sigue viviendo allá y no aquí. ¿Dónde vive el Señor Jesús? Pero mucho cristiano no entiende eso. A mí me han dicho, pastor, alguien me dijo, pastor, yo le pago para que vaya y que la presencia. No, yo la presencia del Señor la siento a toda hora. De hecho, hay momentos que voy manejando
Y no, hermano, yo tengo que estacionarme en un lugar donde me pueda estacionar, porque la presencia de Dios es tan fuerte que me pone a llorar y a llorar y a llorar, y ahí el que me va a decir, ay, Señor, tan raro. Una vez haciendo un semáforo, alguien dijo algo, no sé si fue que lo estreché o algo, no me di cuenta, había buen espacio allí, pero dijo algo y yo bajé la ventanilla y yo estaba chillando, yo bajé la ventanilla y lo miré y se asustó. Claro, se imaginan, este tipo viene amargado, quién sabe, ¿ah? Y no, yo era deleitado en el Señor. Entonces, mire, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero tenemos que saber en qué. Si buscamos al Señor Jesús donde Él no está y menospreciamos el hecho de que somos templo de Dios, templo del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del Padre mismo, si menospreciamos eso, entonces nosotros vamos a vivir con ganas de ir a ciertos lugares. Sí, cuando uno recién llega al conocimiento de la palabra, una persona, un hombre, una mujer recién convertida, le pasa esto que le voy a decir. Habla con uno y dice, ay, pastor, yo llego aquí y aquí la paso tan bien, yo siento la presencia del Señor, pero salgo y otra vez la desesperación, la angustia, porque ella todavía no se ha dado cuenta, esa persona, hombre o mujer, no se ha dado cuenta que el mismo Dios que está aquí anda con ella en todo lugar. Sí, no se ha dado cuenta, pero entonces hay que enseñarle. Pero que ya un cristiano de tanto tiempo diga que es que va a ir porque allá estuvo y porque... No, hermano, no. Ahora el templo de Dios es usted y soy yo. El templo de Dios somos nosotros. Entonces, ¿en qué es lo mismo? ¿En qué es? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo en el amor que nos tiene. Es el mismo en la determinación a pelear por usted y por mí. El Señor Jesucristo siempre ha peleado por el pueblo de Dios, por aquel que invoca a Dios. El Señor Jesucristo siempre nos ha defendido. ¿Se lo confirmo? ¿Se lo compruebo por la Biblia? Isaías 44. Isaías el capítulo 44. El versículo número 6. Este texto y 1000 más, usted le puede enseñar a un unitario para que haga diferencia entre el Padre y el Hijo. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel. Diga conmigo, mi papá. Eso. Así dice Jehová, Rey de Israel. Y su Redentor, mi hermano mayor. ¿Quién es el Redentor de tu vida y de mi vida? Mi Señor Jesucristo, ¿sí o no? Están los dos juntos y la Escritura dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuál fue el nombre del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue? ¿Cuál? Jehová de los ejércitos. ¿Quién peleó las batallas de Israel? Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo defendió? Jehová de los ejércitos. ¿Quién confundió a los ejércitos que los superaban en 100-1? Jehová de los ejércitos. ¿Quién caminaba protegiéndolo por la noche como columna de fuego? ¿Y quién era el que los seguía como columna de nube para darles sombra? No Jehová de los ejércitos, el Espíritu de Dios. Pero entonces, mire cómo el Señor Jesús cambió de estrategia. En el tiempo, sí, defendiéndonos en el tiempo antiguo, Él peleaba las batallas de Israel, Él peleaba las batallas del pueblo de Dios. El Señor Jesús, como Jehová de los ejércitos, siempre estuvo para defender el pueblo de Israel. En ese tiempo, literalmente, acabando con los enemigos, muerte física. Pero llegó el momento en que el Señor, que todo lo sabe, dijo, bueno, yo los defiendo, los saco adelante, les doy victorias, pero ellos siguen siendo pecadores, ellos están oprimidos, ellos están bajo el gobierno del pecado. Los voy a salvar del pecado.
Y para salvarlos del pecado ya no tengo que ir en contra de un enemigo físico, no. Para salvarlos del pecado ya no tengo que ser ese guerrero poderoso, ese guerrero victorioso, ese guerrero con la espada desenvainada, bajando cabezas, ya no. Ahora me toca hacerme siervo, cordero y entregarme por ellos. Mire la estrategia. Mire el Jehová de los ejércitos tan poderoso que siempre es y siempre ha sido, y cómo Él en el día de su manifestación entró a Jerusalén en un pollino de asna, sentado de lado. No entró como un rey, no entró como un guerrero. El guerrero, si hubiera entrado como un guerrero, hubiera entrado en un caballo fuerte, grande, él con sus ropas de gala, sus ropas reales, bien sentado, con la espada en el cinto. Pero él no entró así. Él no vino a acabar con la gente. Él entró sentado en un pollino de asna en paz. En paz, en un animalito que no es de guerra, en un animalito que es de trabajo. Porque en esta ocasión, para poder librar a su pueblo, tenía que entregarse y morir. ¿Sí lo está entendiendo? Pero Jesucristo es el mismo, siempre nos ha defendido, siempre al pueblo de Dios lo ha librado de su enemigo. Ahora en la gracia es muy lindo, hermano, porque nos libró del enemigo que es el pecado. Y con el pecado nos libró del diablo. ¿No le parece muy bueno? Entonces Él seguirá siendo aquel que lo dio todo por su pueblo, pero un día va a venir otra vez como guerrero. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, Él va a volver otra vez con unas ropas teñidas de sangre, en un corcel blanco, con una escritura en su túnica, Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Pero Él sigue teniendo el mismo amor por usted y por mí. Él sigue teniendo el mismo amor que mostró como ser humano. Mire, el Señor Jesús, su personalidad era arrolladora. A la gente le gustaba la personalidad del Señor. Los niños eran atraídos por su amor. Lo que no le gustaba a la gente era su predicación. Eso sí, no le gustaba. Sobre todo a los religiosos no les gustaba. Pero yo pienso que si el Señor Jesús viniera en este tiempo a la tierra, yo pienso que no lo encontraríamos en ninguna congregación. Nos lo encontraríamos por allá en las calles de la Galería, con un niño cargado aquí, sanando enfermos, libertando endemoniados. Pero usted no lo hallaría nunca en una congregación. No porque no nos debamos congregar, sino por una cosa muy sencilla. Dios quiere dejarle claro a la humanidad que Él le pertenece a todos, no a una religión, no a una iglesia. Entienda eso. En eso también el Señor Jesucristo es el de siempre. Él le pertenece a todo el que cree en Él. ¿Qué pasó? A todo el que cree en Él. Eso es. Y cuando yo entiendo eso, yo no le hago repulsa a nadie. Cuando usted entiende eso, mi hermano, mi hermana, usted no obliga a su esposo a que venga a la iglesia, no obliga a su esposa a que venga a la iglesia. Jesucristo no es así. Jesucristo no obliga a nadie. ¿Sabe qué? Esos que no conocen al Señor lo van a conocer allá afuera. Y por causa de conocerlo allá, van a venir acá a recibir su palabra. Él es el mismo. Él no cambia. El amor del Señor Jesús es el mismo. Su forma de ser, su forma de llegarse a las personas es la misma. Él no cambia. Nosotros deberíamos entender eso y salir como el Señor Jesucristo a buscar las almas allá afuera. Sí, eso es. Y entender, hermano, que el Cristo que usted y yo conocimos es un Dios santo. Entienda eso, hermano. No sé por qué a las iglesias se les ha ocurrido
que para poder vivir en un tiempo tan moderno como este siglo en que vivimos, hay que empezar a alcahuetear el pecado en medio del pueblo de Dios, que porque Dios es amor. Por eso mismo, por ser amor, es que Dios no quiere que nadie se pierda. Y el que camina en pecado, el que camina en su carne, no se podrá salvar y no podrá estar con el Señor Jesús. ¿Amamos al Señor Jesús, iglesia? ¿Sí? ¿Lo amamos? Bueno, obedezcamos lo que Él nos dice. Y así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Lo dice la Biblia o no? Y dejémonos de creer, hermano, que viviendo para nuestra propia carne, dejemos de creer que el Señor Jesucristo cambió y que ahora nos va a aceptar el pecado y que ahora va a guardar silencio ante la inmundicia y ante la porquería y que nos va a aceptar así porque es que ahora Él no es tan jodido como antes. No, Señor. El Señor no cambia. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, fue el que inspiró estas palabras de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. El Señor Jesús no cambia. No crean, hermano, que es que ahora hay algo nuevo y que lo que el Señor no aceptaba antes, ahora lo va a aceptar. Hoy en día lo va a aceptar. No déjese de eso. O que recibimos la gracia que a veces la iglesia no conoce, que recibimos la gracia como una autorización de parte de Dios para pecar. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí o no? Entonces esas cositas, mi hermano, tengámoslas muy en cuenta. Hebreos capítulo 13. El versículo número 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Mire que todo se relaciona. A ver, ¿de qué depende la gracia? Depende del Señor Jesús. ¿Y de qué se trata la gracia? Que solo por Jesús usted y yo somos salvos. ¿Ah? ¿Sí? No es Jesús y otra cosa, hermano. Porque el problema con esto que está diciendo el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, son esas. Que entonces, ¿sabe qué? Póngale cuidado a esto. Como al ser humano le es más satisfactorio y más creíble hacer cosas, para el hombre es tan extraño, y para muchos cristianos es tan extraño, que solo por creer, sin hacer nada, solo por creer en el Señor, las cosas lleguen. Al ser humano le es más fácil esforzarse y hacer algo. Yo le he dicho a personas que me dicen, tengo una necesidad, yo le mando a traer lo que necesitaba, la medicina para su hijo. Y ve la medicina y me mira y me dice, ¿y qué tengo que hacer, pastor? Pues ir y llevarle la medicina y empezar a... No. Con usted, ¿qué tengo que hacer? Nada. No. Yo le puedo barrer el templo. No, tenemos quién. Yo puedo. No, vaya. No lo pueden creer que en el Señor, hermano, por fe usted tenga lo que necesita. Y esa es la gracia. La gracia es que usted es consecuente a la naturaleza que recibió y empieza a vivir de acuerdo a esa naturaleza, sin apartarse, sin darle gusto a la carne y al diablo. Hermano, solo por eso, porque usted cree en el Señor Jesucristo y por esa fe, usted y yo le obedecemos, hermano, ya. Pero para el hombre le es más fácil hacer cosas, por eso es que han tenido tanto resultado, tanto éxito, doctrinas extrañas, doctrinas de error que dicen, sí, es el Señor Jesucristo, pero ¿sabe qué? Tiene que dejar de comer cerdo, tiene que dejar de comer esto, tiene que dejar de comer aquello, porque ahí no se condena. Sí, claro, Jesús, sí, claro, todos levantemos las manos al Señor, pero usted no puede trabajar el día sábado.
O sea, es Cristo y algo más. No, hermano. No, no. Si el Señor Jesús nos hubiera mandado a guardar el día sábado, con mucho gusto lo guardaríamos y sería posible guardarlo. Pero el Señor Jesús, por el contrario, dijo, ¿qué sábado ni qué nada? Yo soy Señor del día sábado y ustedes en el sábado no van a encontrar absolutamente nada de lo que yo les tengo. Yo soy el reposo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿No lo dijo el Señor? ¿Sí lo dijo? Ah, bueno. Entonces de eso está hablando. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y habla de algo más. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La palabra viandas no solamente significa comida en esta parte, sino diversas formas religiosas para acercarse a Dios. Hay una cantidad de formas religiosas que las iglesias se han inventado y tratan de atraer la presencia de Dios tocando el chofán, vistiendo de cierta manera. El ministro entonces se equipa de cosas religiosas según la cultura judía y hace cosas dentro de los ritos religiosos judíos. Mire, hablando nada más de la comida, póngale cuidado. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Primera, sí. Versículo 8, 8:8. De la primera carta a los Corintios dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. ¿Sí lo está leyendo? ¿Lo está entendiendo? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Desbaratando cualquier peligro, desbaratando cualquier posibilidad de que aquellos que prohíben comer cierta clase de alimentos, y estoy hablando de alimentos, no estoy hablando de sangre, la sangre no tipifica como alimento, la sangre no se debe comer y en el Nuevo Testamento está prohibida. Pero hablando de los alimentos, toda clase de alimentos son buenos para comer. Ya no hay alimentos prohibidos. Lo dice la Biblia allí, y si usted quiere estar más convencido, primera carta a Timoteo, capítulo 4. Porque todavía escucho, hermano, muchos creyentes diciendo, pero pastor, pero sí se puede, porque es que la Biblia dice, sí, pero era allá, antes de Cristo. Cuando el Señor quería tipificar con ciertos animales, quería tipificar a los gentiles que no teníamos derecho a acceder al favor de Dios, pero ya no. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, apostasía, apartarse de la verdad, huir de la verdad, esa es la apostasía. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Recuerde, siempre le digo esto, lo que vamos a leer identifica doctrinas de demonios dirigidas por espíritus engañadores. Dice versículo número 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. La religión tradicional hace eso, lo que la tipifica según la Biblia, no según ningún pastor. Según la Biblia, la tipifica doctrina de demonios dirigida por gente hipócrita. Eso dice la Biblia, perdóneme. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Usted ha conocido la verdad? Bueno, entonces no diga que es pecado comer alguna clase de comida. No. Se lo está diciendo la Biblia. El versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Es qué? Y nada, ¿qué cosa? Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces esas doctrinas extrañas, hermano,
que nos llevan a pensar que es Cristo y algo más, que es Cristo y alguna otra cosa, que es Cristo, pero tiene que ser complementado con dejar de comer, con dejar de hacer. Hebreos la está llamando doctrina extraña. ¿Qué cosa? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. El versículo 8. Del 8 al 11, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Porque todavía conociéndole el Evangelio, conociendo la Biblia, y siguen con la necesidad de guardar un día. Ay, hermano, hay mucha gente enredada en todo el mundo con ese cuento del día de reposo. Hermano, el día de reposo era una tipología de Cristo. Ya tenemos a Cristo aquí. Ya podemos descansar, trabajando todos los días. Podemos descansar en Cristo, podemos descansar en Dios. Amén. ¿Sí lo tiene claro o todavía piensa en que hay un día? ¿Sabe cómo lo llaman algunos? Día de adoración. Hermano, usted tiene que ser un adorador. Todos los días nos reunimos aquí a adorar al Señor, todos los días. Martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado, hoy domingo. Día de adoración, que tenía que ser un día, y algunos cristianos dicen que la religión tradicional cambió el día de adoración, lo pasó para el domingo. No, nosotros no estamos aquí porque nadie haya cambiado nada, nosotros estamos aquí porque hoy es el día adecuado donde tenemos libre y entonces lo aprovechamos para exaltar a nuestro Señor. ¿Sí o no? No porque creamos que hoy tiene que ser, no, para nada. Usted y yo no estamos sujetos a ningún día, no, estamos sujetos a Jesucristo, nuestro Señor. Y por causa de Él, cualquier día que podamos, adoramos al Señor y lo exaltamos en cualquier lugar. Ahora, si lo hacemos aquí, qué bendición. Entonces, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, una cantidad de cosas extrañas, hermano, que ya ahora hay que aprender a hablar hebreo, porque si usted no pronuncia las cosas de Dios en hebreo, no le son valederas, Dios no lo escucha. Puro cuento, hermano. Pura religiosidad, puro rebusque. No, hermano. La gracia es que ya conocí al Señor Jesucristo, creo en Él y soy salvo por Él. Y por ser salvo de usted y de mí, brota la obediencia, brota el deseo de santidad, pues nuestra naturaleza es de justicia y de santidad que proviene de la verdad de Dios. ¿Sí o no? Ahora, el que no viva de acuerdo a ello, diciendo que es cristiano, es un mentiroso. Y está en las manos no de Dios, sino del mismo diablo. Así es. Aunque a muchos les arda que se hable de pecado, del diablo. Así es, hermano, la Biblia lo dice. La Biblia dice que el que no es de Dios es del diablo, así de sencillo. Que el que no honra a Dios, honra a Satanás. Y el que no le sirve al reino de los cielos, se identifica con el reino de las tinieblas y le sirve al reino de las tinieblas y al diablo. Siga leyendo conmigo, versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Qué está diciendo esto? Que hoy en día no hay un altar físico aquí en la tierra. Aún estábamos nosotros equivocados cuando le decíamos a la iglesia, pase aquí al altar. Estábamos equivocados. Todo este lugar es digno de su reverencia y de mi reverencia. ¿Sabe por qué?
Porque como aquí se reúne la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Este lugar que es simplemente un auditorio, con su presencia en este lugar, es digno de que se honre con respeto y que no se hagan cosas indignas dentro de este lugar. Pero lo que en otro tiempo se decía que este era el altar y que aquí pues no. Ya no hay un altar físico en este tiempo y en esta tierra, ya no existe. Y si en este tiempo hubiesen sacerdotes que sirven al altar de ese tiempo, no serían dignos de comer lo que usted y yo comemos, de lo que usted y yo participamos, que eso es lo que está diciendo. Tenemos un altar celestial, ¿sí o no? Del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. En ese tabernáculo literal, los que todavía siguen sirviendo y los que van a servir cuando se haga de nuevo el templo en Israel, y los que sirven en la religión tradicional, ellos no tienen derecho a participar con nosotros de ese altar celestial. Por eso, hermano, es que decir que todos somos cristianos, hablando de la religión tradicional, y llamarle hermanos a ellos, es impreciso, hermano, es impreciso. Y no soy discriminador, pero soy bíblico. Y ellos no tienen oportunidad de participar del altar que usted y yo participamos. Porque del altar que usted y yo participamos es de un altar celestial. Ellos todavía lo tienen aquí en la tierra. Claro, ellos hacen un altar con María, ellos hacen un altar con un santo y le ponen velas y ahí se arrodillan. Piénselo. Siga leyendo conmigo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Mire que este versículo no lo puedo leer solo, porque está hablando de algo que es muy importante que lo entendamos. Cuando en Levítico nosotros estamos estudiando, bueno, hace días no puedo adelantar ese estudio, estamos estudiando los viernes en la última hora de la vigilia de 11 a 12, el estudio de Levítico. Él no es muy ameno, pero sí nos enseña mucho. ¿Sabe por qué? Porque nos enseña las diferentes formas y las diferentes condiciones para llevar a cabo los diferentes sacrificios delante de Dios. Y el sacrificio por el pecado no se podía ofrecer dentro del tabernáculo ni dentro del templo. El sacrificio, la ofrenda por el pecado, había que sacarla afuera del campamento y quemarla afuera del campamento, afuera del tabernáculo, afuera del templo. Y eso está en Levítico, pero el escritor de Hebreos lo está diciendo aquí. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. La sangre se rociaba en el altar, pero la víctima era sacada fuera del campamento. Mire lo que dice, por lo cual también Jesús, para santificarme a mí, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor Jesús fue sacado fuera de la ciudad, pero su sangre llegó hasta el altar del cielo. ¿Qué significa esto? Déjeme, le continúo. Versículo número 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Aquí hay algo muy importante, hermano. La palabra campamento significa reunión, significa congregación, pero también significa religión. Entonces lo que está diciendo este pasaje es que así como el Señor Jesucristo, para librarnos a usted y a mí del pecado, salió afuera, lejos, escúcheme, lejos del sistema religioso que ha representado siempre Israel, tuvo que ser sacado fuera donde ninguna religión
mandaba, donde ninguna religión gobernaba, ni ponía condiciones, sino que fuera de la ciudad, fuera del tabernáculo, fuera del templo, fue sacado y muerto. Fuera de todo ese sistema religioso, usted y yo también tenemos que salir del sistema religioso si es que queremos adorarle a Él, si es que queremos obedecerle. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de no estarnos acercando a Dios a través de una religión. Y se lo voy a explicar. Nos acercamos a Dios por medio de una religión cuando todo lo hacemos a través de ritos, cuando todo tiene que ser a través del aceite, por ejemplo, cuando todo tiene que ser a través de darle 7 vueltas a algo. El Señor está diciendo, salgamos pues a Él, fuera del sistema religioso, fuera del campamento. Salgamos pues a Él, apartados, hermano, del sistema de los ritos. Para algunos cristianos es tan ofensivo que se les diga esto. Para algunos cristianos es tan ofensivo que se les diga, no, aceite ya no, solo para ungir un enfermo y orar por él. Ya, eso es lo que manda la Biblia. No para ungir casas, no para ungir la ciudad. Ay, Señor, que ya hay alguien por ahí pensando en contratar una avioneta y entonces llevar unos barriles de aceite y empezar a tirar sobre que porque así el pecado se va a ir. Eso es mentira. ¿Cuándo ha sucedido eso, hermano? ¿Ah? Esos son los ritos religiosos. Y mire lo que dice la palabra, salgamos pues a Él, fuera del campamento, donde no te gobierne ninguna religión, donde no tengas ritos, donde no hayan prácticas religiosas que te hagan sentir más justificado. No, hermano, en santidad delante de Él. Listo. Sí, porque muchas cosas, y yo le he venido contando, le he venido diciendo, muchas veces el que trabaja dentro de una congregación se justifica. Como estoy dentro de la congregación, entonces eso como que me cubre, eso como que me asegura, eso como que me hace inmune. Como que Dios me tiene que salvar. Aunque trabajando en la congregación sea la porquería más porquería del mundo, el pecador o la pecadora más grande, no importa. Esa es la religión, esa es la religión. No, otros me han dicho, no, pastor, cuando les he dicho, mire, su problema es este, no, pastor, yo tengo amigos que son pastores y me nombran unos pastores que para ellos son famosos y se justifican de no cambiar su conducta pecaminosa, que porque tienen pastores famosos de amigos. Mire, con pastores famosos de amigos, si no se corrige y no sale fuera de la religión a adorar al Señor con obediencia y santidad, no se preocupe, se va para el infierno. Y allá no va a poder llegar, yo conozco al pastor fulano, que me lo llamen. Él está en su propio problema allá, en otro lado. No lo puede venir a atender. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando, es importante, llevando su vituperio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted deja la religión, a usted no lo quieren. Cuando usted deja de lado los ritos, a usted no lo quieren. Cuando usted es un cristiano que cumple con lo que dice el Señor Jesucristo, que se aparta de la mentira, de las tradiciones del mundo, de la mundanalidad, del pecado, a usted no lo quieren. ¿Sabe por qué le es tan difícil a un jovencito en este tiempo y en esta ciudad ser un buen cristiano? Porque se queda solo. La gran mayoría de los jóvenes que van a las iglesias son un poco de hipócritas, son un poco de pecadores, encubiertos. Y entonces el que de verdad quiere ser un buen cristiano, un joven santo, sano, los demás lo vituperan. Y muchos de ellos, para no ser vituperados, entonces se meten en el mismo cuento del pecado de los demás, a formar parte de la cuadrilla de los hipócritas, que hay en muchas iglesias.
Pero el Señor dice, mire, mijito, sea genuino y salga fuera de la religión, donde usted se puede hacer el aparentón y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo dice, oh, qué gran hombre, qué gran mujer, qué gran ministro de Dios. Pero dentro de la religión, porque nos salimos de la religión y quedamos desnudos delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí decimos la verdad, ahí sí somos lo que verdaderamente somos y no podemos aparentarle a nadie. Hermano, no se confíe de lo que piensan de usted. Salga fuera del sistema religioso y preséntese delante del Señor y dígale, Señor, ¿te agrado como estoy? ¿Te agrado o no te agrado? ¿Ah? No importa lo que me digan allá, donde me exaltan y me dicen, oh no, aleluya, oh, varón de Dios. No, aquí donde usted y yo sabemos la verdad. Salgamos afuera y llevemos el vituperio de aquellos que queremos ser sinceros y que no le caemos bien a todo mundo. Es mejor así, pero caerle bien al Señor. ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Porque, hermano, ¿sabe qué? Agradar al hombre es muy fácil. Pero todo se descubre, hermano. Al final, aquel que se las daba de bonito, de bueno, al final Dios descubre, les quita la cobija y los deja y manifiesta, hermano, la verdad del ser humano. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y dice algo muy importante, porque usted no es de aquí, un día se va a morir. Y qué triste sería que los que creen que están engañando a alguien se murieran en pecado. Qué triste sería. Dice el 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y esa la vamos a encontrar obedeciendo al Señor Jesús. Si no, nos vamos a quedar aquí en la tierra, con todo y alma, esperando el juicio de los pecadores. ¿Qué tal? Después de que el Señor nos dio gratis un reino y unos derechos, y despreciar eso, hermano, dejarnos meter en una religión, dejarnos meter en una hipocresía. ¿Y a quién engañamos? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Aquí les voy a decir algo, tengo tiempo. La Biblia habla de 4 clases de sacrificios que usted y yo podemos, como cristianos en la gracia, podemos ofrecer. 4 clases de sacrificios, se los voy a decir rápidamente. El sacrificio de mí mismo, Romanos capítulo número 12. Romanos el capítulo número 12, el versículo número 1. Cuatro sacrificios. El sacrificio de mí mismo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Adultos y jóvenes, tenemos un llamado muy fuerte de parte del Señor a no caer en este sistema demoníaco, carnal, en que está sumergida mucha parte de la iglesia, pensando que están jugando con alguien a quien pueden engañar, no dándose cuenta que a Dios no lo podemos engañar. La recomendación es esta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Escuche esto, hermano, escuche esto. ¿De qué sirve ir y levantar las manos a una congregación, asistir a un culto y hacer que ora?
O quererse arrancar la oreja para que el que lo vea diga, uy, no, qué poder tan impresionante. ¡Baja de ahora! Y en medio de la palabra, amén, 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 amén. Amén. Y salir, qué culto, Dios mío. Y luego irse para la casa a tomarse fotos y a enviar a sus amigos y amigas fotos como las que hoy mandan los muchachos y los no muchachos desnudos. Y nos vemos en el culto racional. Óigame, es un cuerpo en santidad, así como una mente y un corazón entero en santidad. No nos engañemos, hermano. No nos engañemos. Hay 4 sacrificios que Dios pide que hagamos. Y este es el primero. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estoy vivo, pero le pertenezco al Señor. Estoy vivo, pero estoy consagrado para Él. No para darle gusto a ningún sinvergüenza, ni para agradarle a nadie, solo para agradarle a mi Señor. Santo, agradable a Dios. Ese sí es un culto racional. Óigame, eso sí es un culto que le agrada a Dios. Pero hermano, no levantar la mano mientras que está pensando a qué hora se acaba el culto para irme a ver con aquella y entonces hacer las porquerías que siempre hacemos. Uy, hermano, yo a eso le llamo, eso es ser un títere del diablo, hermano. Yo no entiendo cómo es que el cristiano se puede engañar de tal manera que cree que sigue siendo cristiano, enredado en la porquería, aparentando cosas, asistiendo a culto, cuando le está rindiendo culto es al diablo, hermano, con su cuerpo. Mírelo, hay un sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es un culto que Dios acepta. El otro sacrificio, segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Este tiene que ver con mis bienes. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. Versículo del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mire cómo estas personas entendieron que tenían un sacrificio que darle al Señor y era todo lo que tenían, sus bienes. Abundaron más allá de lo que tenían, se sacrificaron. Y es un sacrificio que nosotros podemos darle al Señor. Tercero, Hebreos capítulo 13, el versículo que estábamos leyendo. Versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. ¿De qué se trata este sacrificio? Ahí está, léalo. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esta clase de sacrificio es que usted en su boca nunca va a poner nada obsceno, que ese es otro mal, hermano, en la iglesia. Nada obsceno, nada de doble sentido, nada perverso, nada mentiroso. El sacrificio de alabanza es que usted con su boca honre a Dios en todo lo que dice y esté de acuerdo a la naturaleza que recibió.
naturaleza de justicia y santidad proveniente de la verdad de Dios. Un cristiano que habla mentira, habla obscenidades, habla vulgaridades, es tosco para hablar, usa el dialecto de la persona que no tiene respeto por otro. Es que hay que presenciar las conversaciones de los muchachos cristianos para que usted se dé cuenta de eso. Usan unas palabras del mundo, se deshonran entre ellos mismos, son vulgares y hasta obscenos, obscenidad, palabras sexuales. Eso no es un sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es que yo no uso mi boca sino para palabras buenas, para palabras edificantes, que exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque al Señor Jesús nunca le conocimos palabras ni obscenas, ni mentirosas, ni engañadoras, nada, nada. Él fue santo en toda su manera de vivir cuando estuvo aquí en la tierra y lo sigue siendo. Amén. Ese sacrificio lo debemos hacer. Cuide sus palabras, que no solamente es cantando en la iglesia que usted levanta alabanza para Dios, sino cuando habla lo que debe de estar en la boca de un hijo de Dios. Y cuarto sacrificio, versículo 16, ahí mismo. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí hay otro sacrificio, y es de amar a todo mundo. ¿Ah? Claro, porque si usted no ama, usted no va a hacer el bien. Y si usted hace el bien sin amar, pues perdió, no se le es tenido en cuenta. Lo que está diciendo la palabra aquí, óigame, y de hacer bien y de la ayuda mutua, a veces uno no tiene, hermano. O a veces es lo último que tiene. Esa es verdad. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. No tengo sino lo que tengo en el bolsillo. No me hace falta nada, gracias a Dios, tengo la nevera llena. Pero en lo que tengo en el bolsillo digo, me voy a comprar algo. Pero viene una persona con una necesidad y usted no lo piensa dos veces. Se mete la mano, todo lo saca y así como lo sacó, tenga. Ese es el amor expresado que te lleva a un sacrificio de hacer el bien. Y ese sacrificio no se puede hacer si usted no tuviera fe en que Dios le va a dar más. ¿Ah? Entonces dice que de esos sacrificios se agrada a Dios. Cuando usted teniendo un almuerzo, usted dice, yo siempre almuerzo. Pero hay alguien que tiene hambre. No voy a almorzar, más tarde me preparo algo. Y usted cede su almuerzo a alguien que se lo come con un agradecimiento. Esos sacrificios le agradan al Señor. Porque usted está dejando de ponerse, usted está dejando de comer, usted está dejando de tener para gastar por hacerle el bien a otro. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto lo entienden? Eso es. Y mire cómo va el Señor en este capítulo, pasando de un tema a otro, pero siempre ligado con lo mismo, la fidelidad en Dios, la fidelidad a Dios. Así que dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Siempre que pueda ayudar, ayude. Siempre que pueda hacer el bien, hágalo. Hola. Siempre que usted pueda, hermano, prestarle un servicio a alguien, hágalo. Aunque tenga que esforzarse. A veces alguien le pide un favor y dice, pero el único ratico que yo tengo para descansar en el día, y me está pidiendo que le ayude, que vaya hasta allá, hágalo con gusto, que Dios lo va a recompensar. Síguenos
En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.